El Señor les bendiga. Hoy vamos a seguir hablando sobre el bautismo en el Espíritu y de cómo el Espíritu Santo nos da poder. Así es que vamos a ir a nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22 y 23. Dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí vemos cómo Pedro, quien pues como la mayoría sabemos negó al Señor Jesús cuando éste iba a ser crucificado, cambia totalmente cuando es bautizado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue quien le dio el poder para poder predicar sobre Jesús y decir lo que le habían hecho a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Hechos 2, versículo 32, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Vámonos al versículo 37. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es impresionante cómo vemos un giro total en la vida de Pedro cuando el Espíritu Santo lo bautizó y le dio este poder para poder predicar, para poder decirle a la gente: bautícense, van a recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Y nosotros podemos ser como Pedro. Quizás en este tiempo no tengamos muchos el valor de decir que somos cristianos, porque no tenemos el poder para poder decirlo. Pero cuando nosotros anhelamos el bautismo en el Espíritu, Él viene a nosotros, nos bautiza y nos da ese poder para poder decir, valga la redundancia, a los demás que Jesús es nuestro Salvador, lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo que Jesús compró para nosotros. Así es que necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder hablar y ser testigos del Señor. Y el Espíritu Santo también nos da poder para imponer manos. Vámonos a Hechos capítulo 8, versículo 14. Hechos 8, 14. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Muchas veces sentimos la necesidad de ir y de orar por otros o de imponerle manos a otros, pero no lo hacemos por temor, porque pensamos que no tenemos a lo mejor nada que dar o nada del Señor que podamos dar. Pero nosotros debemos ser conscientes que definitivamente no es por nuestra capacidad. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros y sobre nosotros, Él nos da el poder para imponer manos y para orar por los demás, para que los demás reciban el Espíritu Santo
y para que los demás también puedan tener una experiencia con el Señor. Entonces nosotros solamente necesitamos ser bautizados por el Espíritu para que tengamos este poder y para poder imponerle las manos a los demás y que estas personas pues reciban el Espíritu Santo, el bautizo en el Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo nos da poder para sanar. Vámonos a Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Como ya vimos anteriormente, el Espíritu Santo nos da poder para imponer manos, para que otros reciban el Espíritu y para que también otros sean sanados. Y ese poder que nos da el Espíritu Santo, pues no es que nosotros debamos hacer algo o dejemos de hacer algo para que el Espíritu haga lo que tenga que hacer en otra persona. Nosotros solamente somos herramientas que el Señor usa para que otros puedan conocerle. Y definitivamente que si vivimos una vida en santidad y apartados para el Señor, pues el poder del Espíritu Santo va a ser más en nosotros que si nosotros vivimos como todos los demás. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esta vida íntima con el Señor para saber a dónde debemos ir, por quién debemos orar, a quién debemos imponerle manos, a quién el Señor quiere sanar. Entonces solamente necesitamos orar por estas personas que el Señor nos indique, orar con fe de que el Espíritu Santo es quien va a hacer la obra para que ellos puedan ser sanados y para que ellos puedan recibir el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos da poder para testificar o para ser testigos. Vámonos a Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es solamente por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos testificar y hablar acerca del Señor de una forma en que los otros puedan darse cuenta que es cierto lo que estamos diciendo. Él no miente y lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, necesitamos primero empezar por los más cercanos a decirles y a contarles lo que el Señor está haciendo, lo que Él ha hecho, lo que antes probablemente éramos y ahora hemos dejado por esa fuerza y ese poder que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Después muy seguramente ya no va a ser solamente en nuestra casa, sino que va a ser en el trabajo o en el colegio, en la escuela, en la universidad, y luego vamos a irnos extendiendo de forma de que el Señor sea conocido. Necesitamos ser esos testigos y dar ese testimonio del Señor en nuestra vida para que otros puedan conocerle. Muchas personas van a llegar al Señor a causa de ver lo que el Señor ha hecho en nosotros, de lo que antes éramos y de lo que hoy somos, de los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida, desde el momento de que Él entró a nuestro corazón, desde el momento que nosotros le entregamos nuestra vida y reconocimos que Él es nuestro único Salvador. Ahora, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo o por qué necesitamos tener el Espíritu Santo? Bueno, Él es nuestro consolador. Vámonos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y la palabra consolador en griego es parakletos, y significa intercesor, consolador, abogado, consolar.
Y este es uno de los propósitos del Espíritu Santo en nuestra vida. Él es un intercesor para nosotros y Él sabe la voluntad del Padre, por lo tanto sabe por qué debemos orar. Pero el Señor les dice que es necesario y que Él ruega al Padre que cuando Él se vaya, pues nosotros vamos a tener un consolador que no nos va a dejar. Dice, no nos va a dejar huérfanos, porque Él va a venir y va a estar entre nosotros siempre. Quiere decir que nunca vamos a estar solos, nunca estamos solos, porque el Espíritu Santo siempre está ahí, esperando a que nosotros tengamos una vida de oración y una vida de intimidad con el Señor para poder ser llenos, investidos, ungidos todo el tiempo. Entonces necesitamos saber que hay alguien con nosotros que nos ayuda a orar como debemos hacerlo, que nos ayuda a interceder. Ahora también el Espíritu Santo se vuelve nuestro reprensor o nos convence. Vámonos a Juan, capítulo 16, versículo 8. Vamos a leer del versículo 8 al 11. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muchas veces nosotros no podemos arrepentirnos del pecado que estamos cometiendo porque no hemos sido convencidos de ese pecado. Y nuestra naturaleza carnal nunca nos va a convencer del pecado porque a ella le gusta pecar. Quien nos convence de ese pecado es el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos de alguna forma el bien y el mal. Y sabemos cuando estamos haciendo las cosas mal. Y sabemos cuando estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. Pero a veces hemos ido al Señor, hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido en un sentido, pero todavía no estamos convencidos realmente de que le estamos fallando al Señor. Y el Espíritu Santo es el único que puede convencernos de que estamos pecando delante del Señor, que le estamos fallando a la palabra del Señor y que le estamos fallando al Señor. Y cuando Él nos convence de ese pecado, entonces nosotros sí podemos tener un arrepentimiento genuino. Él es el único que puede reprendernos y nosotros podemos llegar a ver con nuestros ojos espirituales lo que estamos haciendo mal. Y podemos arrepentirnos y salir de esas prisiones y de esas ataduras en las que nos encontramos. Si muchas veces estamos en el mismo pecado y hemos estado durante años en el mismo pecado, aún conociendo al Señor, aún congregándonos, pero no dejamos ese pecado, es porque necesitamos que el Espíritu Santo nos revele, nos reprenda, nos convenza de ese pecado que estamos cometiendo. Así es que si usted se siente identificado con esto, solo vaya al Señor y diga al Espíritu Santo, convénceme de que yo le estoy fallando al Señor. Yo necesito arrepentirme genuinamente de este pecado y el Espíritu Santo lo va a hacer por nosotros. También el Espíritu Santo es una guía. Y en Juan, ahí mismo donde estamos en el capítulo 16, vamos a leer el versículo 12 y 13. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. La verdad es la palabra. Y puesto que la verdad es la palabra, la verdad es Cristo. Entonces el Espíritu Santo nos guía hacia el Señor. Cada vez que nosotros dejamos que la verdad cobre vida en nosotros, es porque el Espíritu Santo nos está guiando a esa verdad. ¿Y cómo sabemos hacia dónde nos guía el Espíritu? Bueno, necesitamos leer nuestra Biblia y saber hacia dónde Él nos está llevando. También el Espíritu Santo se vuelve nuestro revelador o nos hace saber cosas.
Y el versículo 13 ahí de Juan 16, dice, lo acabamos de leer y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo y leemos las Escrituras, es el Espíritu Santo quien nos trae la revelación de esa palabra. A veces sentimos que leemos la Biblia y no entendemos nada y hemos leído el mismo capítulo hasta 10 veces y no sabemos qué es lo que nos está tratando de decir. Entonces oremos al Espíritu Santo y digámosle, Espíritu Santo, ayúdame y revélame esta porción de la palabra que necesito aprender en este momento de esta porción, porque la palabra es infinita y a lo mejor hoy podemos leer un versículo y en 3 días volverlo a leer y el Espíritu Santo nos va a enseñar otra cosa diferente, pero necesitamos tener esa relación con el Espíritu Santo, dejar que Él nos enseñe para que la palabra se haga una realidad en nosotros. Ahora, ¿cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo, número 1, nos bautiza. Vámonos a Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, 11. Amén. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora vámonos a Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos 1, versículo 4 y 5. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que podemos ver en estos versículos es que Juan el Bautista dijo que íbamos a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y la palabra bautizar significa ser sumergidos o cubrir totalmente. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal, Él lleva consigo el Espíritu Santo dentro de nosotros, a nuestro corazón. Pero nosotros también necesitamos que el Espíritu Santo nos cubra, que el Espíritu Santo nos bautice. Por eso es que necesitamos tener el Espíritu dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Necesitamos ser bautizados en el Espíritu para tener esa cobertura. Ahora, el Espíritu Santo también nos unge para dar buenas nuevas a los pobres. Vámonos a Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si se dan cuenta, aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando yo acepto a Jesús, Jesús viene como una semillita a mi corazón y trae consigo al Espíritu Santo y están dentro de mí. Pero yo necesito que el Espíritu Santo esté sobre mí. ¿Para qué? Para, como leemos aquí en Lucas, dice, para que seamos ungidos y para que podamos, por medio de esa unción, dar buenas nuevas a los pobres, para que podamos sanar a los quebrantados de corazón, para que podamos pregonar libertad a los cautivos, para que demos vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Cuando el Espíritu Santo está sobre mí y soy ungido por el Espíritu Santo, entonces tengo el poder para poder hablar, para imponer manos, para poder dar libertad a los cautivos, no porque lo haga yo, sino porque el Espíritu Santo lo hace a través de mí.
Ahora, ¿cuáles son las buenas nuevas que damos o las buenas noticias que damos? Bueno, que Jesús vino a este mundo para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? De la paga del pecado, que es la muerte. Y miren, la palabra ungido o unción significa untar o frotar con aceite para consagrar para un cargo especial para el Señor. Y esta unción nos ayuda a desarrollarnos como cristianos, nos ayuda a llevar la palabra a quien lo necesita, sanidad y libertad a quien lo necesita, para que nosotros podamos ir avanzando en este camino. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Ahora, también el Espíritu Santo tiene el ministerio de investirnos con poder. Vámonos a Lucas capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La palabra investir significa sumergirse dentro de una pieza de ropa. Ataviar, vestir, envolver alrededor. Debemos de permanecer en el lugar donde el Señor nos diga que vamos a ser investidos por el Espíritu Santo. Él nos va a ayudar y Él nos va a guiar hacia donde debemos ir. ¿Y para qué nos sirve ser investidos por el Espíritu Santo? Bueno, nos ayuda a que podamos avanzar y a que podamos resistir al enemigo. Y también debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 41. Lucas 1, 41. Dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Vámonos ahora a Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La palabra lleno significa estar lleno, significa reposar, llenar nuevamente, suplir y proveer. Debemos estar llenos del Espíritu Santo todos los días. Todos los días yo necesito una nueva llenura del Espíritu. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre, para que todos los días yo pueda saber que estoy dentro de la voluntad directiva del Señor y para que así yo pueda cumplir el plan maestro que el Señor tiene para mí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos recibir el Espíritu Santo? Número 1, debemos haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Si ya recibimos al Señor, pues nosotros estamos siendo ya candidatos para poder recibir el bautismo en el Espíritu. Ahora, ¿cómo sé que estoy bautizada por el Espíritu Santo o bautizado por el Espíritu Santo? Bueno, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo hay una evidencia física y esa evidencia es que podemos hablar en otras lenguas. Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, yo ya soy salva porque ya recibí al Señor Jesucristo como mi único Salvador personal. Y ahora estamos anhelando que el Espíritu Santo nos bautice y cuando somos bautizados entonces tenemos esta evidencia que es hablar en otras lenguas. También debemos ser investidos, como ya lo habíamos hablado, en Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Yo quiero el poder del Espíritu Santo, entonces necesito estar en el lugar correcto. ¿Dónde es el lugar correcto? El lugar donde yo me encuentro con el Señor todos los días para poder tener esta investidura que el Espíritu Santo me da a diario.
¿Para qué me sirve ser investida con el poder de lo alto? Bueno, me sirve para poder hablar sobre la palabra, para que la palabra cobre vida en mí, para que yo pueda ser un testimonio del Señor, para que yo pueda ser testigo del Señor. Y también nuestra mente y nuestro corazón deben estar puestos en nuestro Señor Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Cada vez que yo recuerdo que el Señor murió por mí, recuerdo también que Él nos dio la promesa del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viene sobre nosotros cada vez que nosotros lo anhelamos, cada vez que nosotros lo pedimos, cada vez que nosotros necesitamos una nueva investidura de Él, Él viene a nosotros con un nuevo poder, con una nueva autoridad. Y también debemos ser como niños que comienzan a hablar. Mateo 21:16 dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Si nosotros tenemos ya el bautizo en el Espíritu, necesitamos ir al Señor todo el tiempo para que estas lenguas vayan avanzando, para que nuevos niveles de intercesión estén en nosotros. No solamente es yo recibo el bautizo en el Espíritu, tengo la evidencia de hablar en otras lenguas y ahí se terminó porque ya recibí el bautismo, sino es yo necesito todos los días tener una nueva llenura, ser investida, ser ungida por el Espíritu Santo todos los días para que mi vida sea testimonio del Señor. Y necesitamos para eso rendirnos diariamente. Si yo me rindo al Señor, si yo muero a mí misma, entonces hay más espacio para que el Espíritu Santo pueda llenar en mí. Y Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si yo como cristiano soy llena del Espíritu Santo, entonces debe haber el amor de Dios en mí para con los demás. Sí, puedo hablar en lenguas, sí, puedo imponer manos y que los enfermos sean sanados, puedo dar libertad a los cautivos en el nombre de Jesús y podemos hacer muchas cosas, pero el Señor quiere que nuestros corazones estén llenos del Espíritu Santo para que nosotros tengamos amor del Señor para dar a los demás. Entonces, todos los días yo debo hacer mi trabajo delante del Señor, todos los días yo debo anhelar al Espíritu Santo y un nuevo nivel de intercesión, unas nuevas lenguas, una nueva llenura, una nueva unción, una nueva investidura. Para saber a dónde debo dirigirme, necesito que Él me guíe hacia el propósito y la voluntad que el Señor tiene para mí. Esto es lo que teníamos que aprender acerca del bautismo en el Espíritu. Espero que les haya ayudado y que el Señor los bendiga.